Ajá. Tercer cielo, redimido. Hollywood. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Cuántos están locos por Jesús? ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Vamos a empezar. El tema de esta noche se llama Guerra avisada no mata soldados. Guerra avisada no mata soldados. Fíjate que ese es un refrán o es un dicho muy bien dicho, o ¿cómo le podríamos llamar? Es un dicho. Es un dicho muy mexicano. Guerra avisada no mata soldados. ¿Alguna vez se me imagina así como que referente a que si ya te dijeron, pues no vas a caer, ¿sí? Si ya te avisaron que puede pasar esto, pues ten mucho cuidado. O también el hecho de que ya te avisaron y no te va a llegar por sorpresa. Exactamente, que eso es algo muy importante. Imagínate en nuestra vida espiritual, vamos a irnos a lo espiritual rápidamente, que cada que tú vas a caer, que cada que tú vas a tropezar, que cometes un error, que el Señor que te avisara una media hora antes de perdido. No lo hagas, Aurora, porque vas a caer. Oye, estaría bien padre. ¿Cuánto realmente no nos ahorraríamos? ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos? Que realmente, López, Dios sí lo hace. Definitivamente sí. Lo que pasa es que no nos gusta como que ahí meternos más a fondo, ¿va? Tenemos un instructivo llamado Biblia. Claro. Que ahí nos viene pues una serie, por así digámoslo, una serie de instrucciones, una serie de pasos. Un manual. Un manual que nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos de hacer, para evitarnos ciertos problemas. Pero como somos muy testarudos y muy tercos, pues en primero no nos gusta leer. Sí. Y en segunda, nos vamos más como que a la experiencia, como por a ver qué pasa. Que vaya dándose, ¿verdad? Es como si te dan un instructivo para conectar un abanico. Ahora que íbamos a poner un abanico de techo, me decían los hermanos, no, pues es bien fácil, dice, nomás conecta el blanco con el rojo. Yo dije, no, yo no lo voy a hacer porque ahí como que no me quiero arriesgar. Sí, en esa área de electricidad no me quiero arriesgar. Pero ¿quién no ha armado, por decir, un abanico de pedestal de los normales? ¿Quién no lo ha armado sin un instructivo? No, y luego lo peor es que o no prende o te sobran piezas. Siempre sobran piezas, eso es de ley, te van a sobrar piezas. ¿Y esta dónde iba? Pues no sé, pero ya jaló, así déjalo. ¿Sí? Y así es muchas ocasiones en nuestra vida, López. Nosotros por no hacer las cosas como nos la marca Dios en la Biblia, lo hacemos a nuestra forma, a nuestra manera. Y cuando suceden las cosas negativas es cuando le echamos la culpa a Dios y decimos, es que ¿por qué no nos avisas? Cuando realmente Dios nos lo dijo con antelación para evitar que muéramos en la batalla. Antelación me imagino que significa antes, ¿verdad? Sí, ok. Sí, disculpen mi vocabulario, pero no tengo todo el diccionario aquí en la mente. Ok, entonces imagina ahora que estamos en esa posición que estamos en una guerra y estamos desarmados. Prácticamente lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones en nuestra vida que sabemos que están mal, que sabemos que probablemente nos va a llevar a un desastre, pero no quisimos nosotros advertirnos o agarrar esa palabra del Señor y decir, no, pues al cabo Dios es bueno y es misericordioso, ¿va? Me va a dar chance. ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, no quiero exhibirte, pero me ha pasado muchas veces que confías más en la misericordia de Dios y te atreves a hacer o no hacer ciertas cosas, ¿sí? Me refiero a que, pues al cabo no voy a agarrar la Biblia en 2-3 días, al cabo ya me la sé, al cabo Dios tiene misericordia. Y se nos olvida que constantemente Dios nos está hablando, ¿va? Dios nos está dirigiendo cada día. No sé si te pasa que cuando tú agarras la palabra de Dios, aquí me dice que el video se interrumpió, no sé si sea... Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Estamos. Ok, entonces imagínate que nosotros, estando en esa posición de saber lo que debemos de hacer, no lo hacemos, porque digo, bueno, al cabo también dice la Biblia que Dios tiene mucha misericordia, que Dios es amor. No creo que me vaya a pasar a mí. Y cuando me llega a pasar una situación que digo, ¿para qué me metí en este problema?
Sí, realmente a veces abusamos de la misericordia de Dios y olvidamos que la misericordia puede llegar a un punto en el que se agote. Se agota. Se le agota la paciencia, porque si bien dice la palabra del Señor que Él es tardo para la ira, no quiere decir que no se enoje, sino que se tarda. Y a veces nosotros exageramos en decir, bueno, pues al cabo Dios se tarda en ira, Dios se tarda en enojarse, cuando no nos damos cuenta que probablemente ya tenemos mucho tiempo en desobediencia, que tenemos mucho tiempo haciendo lo que no le agrada a Dios, y esa ira llega sobre nuestra vida muchas veces. Y es ahí cuando llega la prueba, cuando nosotros le preguntamos al Señor, ¿y por qué a mí? Cuando realmente el Señor ya nos venía avisando desde momentos antes, oye, corrige tu vida, oye, lo que estás haciendo no es correcto, oye, tus pasos no están tan derechos como tú piensas, oye, te estás alejando, te vas a perder. Y cuando nos encontramos en ese momento, pues parece que no pasa nada, pero realmente estamos a un paso de caer. De hecho, yo creo que cuando estamos más alejados de la presencia de Dios es cuando menos queremos escuchar, porque queremos que Dios nos hable directamente. Quiero que Dios me hable al oído, que me hable cuando yo estoy en mi casa, pero viene Dios y me habla a través de un hermano, viene Dios y me habla a través del pastor, me habla a través de un vecino, y eso, como cuando estamos mal, como que nos da mucho coraje, como que no nos gusta que la misma gente nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, aunque sabemos que está mal, pero ya sea, no sé si podríamos llamarle que sea ego, que sea algo que tiene el ser humano que no te gusta. Yo pienso que es en ese momento cuando comienzas a tener esa autosuficiencia. Como empiezas a alejarte del Señor, empiezas a ver que pues sí puedes, que tus fuerzas son suficientes, que tus recursos son tuyos, y empiezas a verte tu yo, y empiezas a perder de vista a Jesús. Exactamente, esa autosuficiencia que dices, el decir, pues al final de cuentas me va igual si estoy o no estoy en la iglesia. Y creo que muchas veces cometemos el error que después de que nos alejamos y que queremos demostrarle a la misma iglesia que estamos bien, ¿sí? Aunque por dentro sabemos que no estamos bien, por dentro sabemos el dolor que hay, pero muchas veces por el ego, por la autosuficiencia que tú dices, pues existe el que ahora voy a demostrarles yo que estoy bien, tengo que demostrarles para que ellos vean que yo estoy bien. Así es. Una de las cosas que queremos tocar en este día es realmente cuando nosotros escogimos este tema, era sobre el hecho de que Jesús nos avisa de que en este mundo no va a ser tan fácil como parece, o sea que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, procesos, porque a veces, no sé si te pasó, López, o no sé si sea tu caso, que cuando tú empezaste a conocer a Jesús, hubo gente que te dijo, no, es que el cristianismo es fácil. Sí. No, es que si tú aceptas a Jesús, todo va a ser color de rosa. Te venden un evangelio muy fácil. O si tú aceptas a Jesús, todo va a ser prosperidad. Se van a acabar tus problemas. Y realmente no es así. O sea, Jesús nos dice que pues realmente el paso por este mundo no va a ser tan fácil. Que tenemos que batallar, pero entender que en ese batallar y en ese proceso Él está con nosotros. Así es. Fíjate, estaba leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, donde Dios manda a Elías y le dice, vete a la cueva, dice, de ahí quiero que vayas para allá y que vayas y tomes agua del río, ¿sí? Vas a beber agua del río y yo te voy a enviar unos cuervos para que te mantengan. Y parece una locura, o sea, si estás de acuerdo que Elías ya había proclamado que no iba a haber agua, el agua se tendría que acabar, y va a decir Elías, oye, pues, ¿qué voy a hacer yo? Me estás mandando un río que probablemente se va a secar, que probablemente en unos cuantos meses ya no voy a tener nada que beber, y estás diciendo que unos cuervos me van a mantener. O sea, es algo ilógico. Y muchas veces Dios pone en nuestra vida situaciones similares que probablemente no llegan tan al extremo como en el caso de Elías, pero en nuestra vida Dios lo que quiere es que confiemos plenamente en Él, ¿sí? Dice, bueno, tal vez
tú no veas agua, pero el arroyo ahí va a estar y va a haber agua. Sí, tal vez tú no veas alimento, pero yo te voy a enviar unos cuervos. Ahora, es más ilógico ver que unos cuervos te lleven agua, porque sabes que los cuervos, te lleven comida, porque sabes que los cuervos se van a querer comer esa comida. Y Dios cierra el hambre de los cuervos para que se la lleven precisamente a Elías. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha hablado de esa manera, diciendo, confía en mí, yo lo voy a hacer por ti, te estoy advirtiendo que eso va a pasar, pero yo estoy contigo? Por eso el tema hablaba, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú estás en esa intimidad con Dios, que sabes que probablemente no te gusta o no te está agradando la atmósfera en la que estás viviendo, pero sabes que Dios estará contigo y que Dios no te puede fallar. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No va a decir, ay, pues te voy a mandar ahora para allá para que batalles, pero a ver si no se me olvida. y creo que ese es el problema de muchos de nosotros, que no confiamos plenamente. Vuelvo nuevamente al caso de Elías. Se seca el río y ahora probablemente Elías está pensando, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y el Señor le da una instrucción, ve y te voy a enviar con una viuda que te va a sustentar, que te va a alimentar, y llega con una viuda y que solamente tiene un puñado de harina y un poquito de aceite. O sea, dices, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Y él confía plenamente en lo que Dios está haciendo, y aún en esa escasez y aún en ese problema que él está teniendo, Elías todavía confía en lo que Dios va a hacer con esa viuda. Y Elías todavía se atreve a dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza sobre esas personas. Y es ahí cuando entendemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Yo creo que cuando entendemos esas tres palabras, podemos estar confiados en que todo proceso, todo tempestad o temporada de prueba, pues es realmente un momento en el que va a sacar lo mejor de nosotros y nos va a dar la oportunidad de que conozcamos más a Dios. Exactamente, que eso es algo muy importante. Cada que estamos en una situación es una oportunidad para que nosotros podamos crecer en fe, que podamos crecer y subir ese escalón que Dios quiere que subamos, que muchas veces no nos atrevemos por nuestra propia cuenta. Por eso es que Dios tiene que ponernos pruebas, tiene que ponernos en situaciones difíciles, tiene que ponernos en algún lugar donde nosotros estemos pasando esa prueba. Volvemos ahorita, la guerra avisada es donde Dios está advirtiendo, vas a ir a ese lugar, pero no les está diciendo, van a ir a un campamento, no, vas a ir a una guerra. Te estoy avisando que vas a ir a una guerra, pero yo voy a pelear por ti. Y hay ocasiones, López, en las que pensamos que por ser hijos de Dios no vamos a ir a la guerra. Exactamente. En Salmos 11:5 dice, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrecen a los que aman la violencia. A veces pensamos que no solamente a los que se portan mal o a los que están alejados del Señor son aquellos que van a ir al proceso, pero la Biblia nos enseña, dice, tanto buenos como malos. Como malos, exactamente. Sí, eso es algo muy importante. De hecho, como hijos de Dios tenemos que entender que cuando estamos en una prueba, en una guerra, hablando de una guerra, hablamos de circunstancias, hablamos de procesos, hablamos de situaciones que nos están ocurriendo. Tenemos que entender que ya estábamos avisados, que Dios ya estaba poniendo esa guerra en nuestra vida para que nosotros podamos vencerlas. No vas a poder enfrentarte o ganar una guerra si no te enfrentas al ejército enemigo. Y esas situaciones que nos hacen enfrentarnos, ya sean, ponle economía, ponle problemas en el matrimonio, problemas familiares, problemas en el trabajo, cualquier situación que tú estés enfrentando, sabes que la puedes vencer si tú estás de la mano de Dios. Así es, hay una porción de la escritura, de hecho, pues muy conocida por todos, que a veces la agarramos así como que ya de tan tradicional que no entendemos lo que estas palabras significan, que es Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exactamente, fíjate, es un punto muy importante porque el hecho de tener como hijos de Dios,
ya estando con Dios, porque podemos decir, bueno, yo no conozco de Dios o yo no estaba con Dios cuando me pasó, pero cuando tú estás con Dios ya, ¿te ha pasado que has tenido aflicciones y has desconfiado de Dios? La verdad sí. Sí, yo creo que todos como hijos de Dios llega un momento donde desconfías y donde dices, pues estoy pasando este momento, y yo creo que empiezas a analizar tu vida. Primero que nada dices, pues ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? Y llega un momento donde sí dices, se me hace que Dios ya se olvidó de mí. Ahora sí que estamos como Job, que empezamos a hacernos ese examen, a autoevaluarnos, es decir, pues en qué estoy fallando, o sea, en qué área me enfrié o en qué área me alejé, porque tú dices, Señor, pues es que, porque al principio no entendemos por qué estamos en esa prueba. Ajá. Sí. Y cuando el Señor empieza a mostrarte, mira, esta prueba es porque quiero sacar esa mejor versión de ti, o porque quiero que me conozcas, es cuando pues realmente empiezas a dar esos pasitos de fe. Sí. Pero es difícil que nos aventemos así como en el avión de paracaídas, así como que a la primera en la prueba, o sea. Yo creo que al principio como que, pongamos un ejemplo de economía, ¿va? Ay, pues no me está yendo muy bien, ¿verdad? Pero dices, pues yo estoy diezmando, estoy ofrendando bien, pues no pasa, es un proceso, ¿va? Y luego, pum, de repente ya no tienes para el pago de tu casa o ya no tienes para pagar la luz, y ese proceso te hace tambalear, ¿sí? Ya no es tan fácil como decir es un simple proceso. No, ya estoy enfrentando algo más fuerte, porque probablemente o me van a cargar intereses en el pago de mi casa, o me van a cortar la luz, o si pago la luz ya no tengo para alimento, y empiezas, Señor, pues yo confío en ti. Cuando llega un momento donde no hay alimento en tu casa, dices, caray, pues no pensé que fuera así de esa manera, y empieza uno a desconfiar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y cuando debemos de entender, poniendo ese ejemplo, que Dios es quien provee para nuestro hogar, que si bien es cierto que probablemente no puedas ver nada en toda la cena, sabes que no te vas a quedar sin comer. Así es, y podemos entender que otra vez volvemos a lo mismo, que guerra avisada no mata soldado. No mata soldado, exactamente. ¿Qué opinan ustedes, aquellos que nos están viendo? Vamos a enviar saludos aquí, ya tenemos comentarios, dice Valente, saludos. Dice Valente, es como cuando vas al gimnasio, si no amaneces adolorido, no te sirve. Si no tenemos tribulaciones en nuestra vida, nuestra fe no crece. Ese Valente anda creciendo también con todo, ¿eh? Se está ensanchando. En la fe, se está ensanchando en la fe. ¿Qué onda, Valente? Andas muy ancho de fe. La pastora Carla dice, amigos, Dios les bendiga, pastora. Qué gusto que nos esté viendo aquí y esté un rato pasando aquí con nosotros los discípulos locos. Vamos a dar la bienvenida aquí a... al invitado. No. Tenemos un invitado de honor. ¿Cómo está mi queridísimo pastor? El Señor le bendiga. Qué gusto. Ya llegué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, ya estaba sudando aquí. Dije, no tengo tanto repertorio. No, pues es que ando en mis tiempos de estudiambre otra vez, Chihuahua. Sí, lo sabemos. Para Entonces, los que no saben, nuestro pastor es un hombre que siempre se está preparando, siempre está al pendiente de la palabra y está teniendo estudios. Sí. Estoy otra vez de alumno aplicado en mis tiempos de estudiambre, y bueno, ni modo, te tienes que ajustar a todo. Así es. Así que por eso estoy aquí apenas. Qué bueno que está, lo bueno es que aquí está, lo bueno es que aprendió y estudió, porque ese aprendizaje viene para acá luego. Ese viene para acá. Se imparte. Sí, no se queda con nada. Yo apenas les iba a preguntar a quién le avisaron de la guerra. Estamos tratando, pastor, el tema de guerra avisada no mata soldados. Sí. Pues, oye, pero ya los soldados ya se están yendo ahí. ¿Quiénes andaban ahí? Sí, no, por eso le dijimos que viniera, para que nos levantara el rating. ¡Ájale! ¿Qué onda? Ahora sí, está el pastor, puede compartir. Mira, el soldado Cruz ya anda en los hochos agarrando fuerza, dice. Ese Cruz. Espero que no te vengas por la calle del desierto. Aquí nomás somos 6. ¿Nomás? De polaca, por favor. Sí. Con todo. Échale todo tú. Oye, pues, fíjate que venía escuchando ahorita lo que estaban platicando.
Y algo bien interesante que debemos de tener en cuenta es precisamente la pregunta que les hice ahorita: ¿a quién le avisaron de la guerra? Porque si algo sucede muy comúnmente en la vida cristiana, es que la gente no se entera de las situaciones y no se entera de la guerra, no se entera de los procesos, porque no escudriñan la Escritura. Entonces esperan que como que la revelación caiga simplemente sin abrir su Biblia. Esperan que el aviso llegue por medio de un profeta, de otra persona, del pastor, que el pastor venga y descubra todo lo que tiene que hacer y le diga, bueno, y lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque me ha tocado gente que me dice: pastor, es que yo soy de las personas que le tiene que decir exactamente lo que tiene que hacer. Y yo a veces me quedo así como que, o sea, ¿cómo que te tengo que decir exactamente lo que tienes que hacer? Pues en la Escritura viene mucho de lo que tienes que hacer, y no precisamente yo te lo tengo que decir, sino que tienes que escudriñar la Escritura, porque precisamente es ahí donde se da a conocer el aviso de la guerra. O sea, no es nada más el hecho de decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No es solo ese simple hecho, sino que hay una serie de cosas que la Biblia menciona, pero también la Biblia nos da un panorama muy, muy específico acerca de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, y acerca de que ninguno de nosotros, dice, recibe más prueba de la que puede soportar. Exactamente. Entonces, si la Escritura dice eso, es porque una serie de cosas y una serie de procesos vienen revelados en la palabra, pero no conocemos esos procesos porque no escudriñamos la Escritura. Por eso es que mueren muchos soldados. Exactamente. O sea, hay un montón de soldados caídos ahorita en el cristianismo porque se desanimaron, porque vieron, no sé, un mal ejemplo en la iglesia, porque le presté dinero a un hermano y no me pagó, porque ¿qué más? A ver, échenle. Pues es que yo no tengo esas Échenle situaciones. de su ronco pecho. En los jóvenes aplica, es que la sierva no me hizo caso y me fui. Sí, oye, ándale. O porque no hay O bonitas porque no hay, siervas porque no hay chavas bonitas en la iglesia, mejor me voy. O no hay chavos guapos en la iglesia, mejor me voy. Que el Prefiero irme hermano al me hizo mundo. mala cara. Entonces, hay una serie de cosas que la gente utiliza como pretextos, pero eso solamente revela nuestra condición de ignorancia en la Escritura. Así es. ¿Y qué condición de ignorancia en la Escritura? Porque en realidad no tienes el enfoque correcto de lo que es buscar a Dios. O sea, estás buscando el ejemplo de las personas, que no está mal buscar un ejemplo de las personas, pero estás basando tu vida en la vida de alguien más. Que al final de cuentas las Y no personas en como Cristo. quieras se equivocan. Exacto. ¿Sí? El punto Entonces, es ese. cuando tú llevas el ejemplo de una persona, sabes que esa persona se puede equivocar. Somos seres humanos, Así no es. somos perfectos. Y fíjese, lo que decía ahorita, pastor, me llamaba mucho la atención, porque dice que tenemos que ver, que le preguntaban que detalladamente. Cuando tú lees las Escrituras detalladamente, ahí están las instrucciones de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y ese es el problema, que yo quiero que tú me lo digas, que usted me lo diga, pero no me gusta meterme y no quiero leer, no quiero buscar lo que está pasando. Es que no me gusta leer. Como cuando... O leo y no le entiendo nada. Como cuando compras algo y no te gusta leer el instructivo. Ay. Me pasó algo, le voy a contar. Me envió a mi esposa, me dijo: ¿me traes un champú para la niña? Estas especificaciones. Sí. Entonces yo vi las especificaciones, según yo leí todo, y cuando recordé traje un champú con acondicionador y ella quería solamente el champú. Sí. Entonces voy nuevamente a comprar otro champú, leo las instrucciones y se me olvidó la instrucción que me dijo mi esposa, que no diga champú y acondicionador, y compré un acondicionador. Entonces, hice doble gasto y al final de cuentas no traje lo que me pidieron Lo que por era. no leer lo más importante. No. Exactamente. Y en ocasiones queremos solamente leer superficialmente y no escudriñar la Biblia, y no pedimos esa ayuda del Espíritu Santo para que nos dé ese entendimiento y ese discernimiento para comprender la palabra. Fíjate, estaba hablando el día de ayer con una persona, y me decía: fíjate que yo batallo mucho para escuchar a Dios. Yo no puedo todavía decir que Dios me dijo, que Dios me habló. Y
me dice, pero yo lo entiendo de esta manera. Mira, estoy pasando un proceso y luego yo lo entiendo que leo la Biblia y Dios me habla a través de eso. O sea, siento que por ahí Dios me lleva. Dice, y luego vengo con el pastor y el pastor predica de eso que yo estaba hablando y digo, probablemente sea Dios confirmándome. Y si pongo una predicación en el Facebook, un mensaje y habla de lo mismo, le digo, ¿sabes qué? Tú estás escuchando más la voz de Dios que muchos de los de la iglesia. Porque estás entendiendo que ahí es donde Dios te está llevando. Ahí está la ¿sí? confirmación en cada cosa que estamos hace. pasando. Pero muchas veces Dios nos habla de una y de otra manera y constantemente, y nosotros no entendemos porque no estamos conectados. No le estamos pidiendo a Dios qué está pasando. Fíjate, aquí hay un comentario muy acertado de la pastora Carla. Dios nunca nos llevará por procesos que no podemos soportar. Siempre en medio del proceso nos da los elementos para salir victoriosos. Y luego pone ahí una historia que es muy interesante. Cuando el rey le dijo a Nehemías qué tenía, porque estaba triste, él le responde, ve, y además le da cartas y además le da todo el material que necesitaba, no para iniciar solamente, sino para terminar la obra por completo. Así Dios, en medio del proceso, el rey nos da la gracia y todo lo necesario para que culminemos el proceso y salgamos victoriosos. El chiste es tener la fe necesaria y la convicción de que Dios está con nosotros en ese proceso. Y luego Valente comenta, muchos soldados no quieren llevar el entrenamiento previo para prepararse, prefieren mejor en la comodidad, quedarse en la línea de la parte de atrás y mejor se van. Mejor se van. Me llama la atención esta historia de Nehemías porque es bien interesante que Nehemías no se queda con su tristeza, Nehemías enfrenta la tristeza. Una persona que llegaba triste a ver al rey era una persona que merecía la muerte o era digno de muerte. No podías entrar tú con una cara triste delante del rey. Entonces Nehemías se atreve a enfrentar el proceso, y eso es a veces dar pasos de fe. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante. Muchos de nosotros, lejos de querer enfrentar el proceso o de querer enfrentar nuestras tristezas, huimos de ellas. Preferimos ocultarlas. Nos separamos, nos ocultamos. Lo peor, quiero que el rey se entere de mi tristeza, pero no le doy la cara. ¿Me explico? Porque así lo hacemos con Dios, ¿verdad? No voy a la casa de Dios, al cabo que Dios está en todo lugar, Dios está en todos lados, y Dios sabe que si me quedo en mi casa, Él conoce mi corazón y sabe que estoy triste. Y si el pastor está en comunión con Dios, Dios le va a revelar que yo estoy triste. O sea, la gente quiere todo lo fácil. Por eso decía yo hace un ratito, el aviso está. Sí. Los soldados están muriendo por la ignorancia de los avisos. Sí. Yo creo que este tiempo de pandemia, pastor, fue un tiempo donde en realidad muchos soldados desafortunadamente cayeron muertos. Que aquellos soldados que parecía que estaban firmes, que parecía que iban bien, y te das cuenta que una guerra de esta magnitud, no pudimos soportarla. Solo reveló lo que había en el corazón. Exactamente, sí. Ahora sí que tenían el uniforme, tenían toda la investidura de soldados, pero desafortunadamente el carácter no tenían el carácter. Exactamente. Y creo que es más difícil todavía volver. Es como cuando, no sé si les ha pasado, yo cuando estaba chiquillo, joven, ¿verdad? No voy a decir ahorita porque no me diga nada, pero hacía ejercicio. Sí. Tenemos un sticker, para que lo quiera, mándeme WhatsApp, que comprueba que hacía ejercicio. Entonces, pues, era fácil hacer todo el trabajo, todo ese ejercicio. Pero ahorita que quiero volver, ayer me fui a impermeabilizar en García y estoy acalambrado todavía. O sea, ya no se puede volver igual, ya no puedes hacer el mismo trabajo. Tuve que tomarme un diclofenaco en la mañana y en la noche, porque ya no tienes esa fuerza, perdiste la rutina, perdiste lo que estabas haciendo, y creo que como cristianos nos pasa muchas veces lo mismo. Exacto. Sí. El soldado necesita un entrenamiento constante. El soldado necesita estar al día en las indicaciones. Sí. Porque tú entras al campo de batalla y en el campo de batalla diario cambian las indicaciones, porque no sabes cómo se está moviendo el ejército enemigo, porque no sabes cómo tienen que hacerse los procesos, porque la estrategia tiene que cambiar, porque no sé, una serie de cosas
y tal vez de instrucciones de tu capitán que tienen que mostrarte que la estrategia no puede ser la misma que ayer, porque a lo mejor el ejército enemigo ya se movió para otro lado, porque no sé, o sea, el diablo jamás va a trabajar de la misma manera. Si tú descubriste alguna cosa donde estabas cayendo constantemente y ahora ya tienes cuidado en esa área, ¿qué hace el enemigo? Pues te busca otra. Tiene que buscar otra estrategia. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que estar conectados al capitán para que la estrategia sea revelada y nos muestre la forma en que hemos de caminar y por dónde hemos de caminar. Eso es una parte muy importante, Paz, el hecho de que tenemos que tener un capitán, o sea, alguien que nos esté guiando, porque no podemos ir solamente nosotros solos y vencer, o sea, tiene que haber alguien de mayor autoridad que nos dé la técnica, que nos dé la estrategia para poder vencer. Que te vaya formando también. Y algo muy importante dentro de una batalla es que en la batalla somos un ejército, ¿sí? Y todos necesitamos de todos. Sí, imagínate que que me está cubriendo no ande atinándole bien, pues lógicamente nos van a tupir de balazos, ¿sí? Entonces, como cristianos tenemos que entender que necesitamos todos de todos. Por eso Jesús dice, orad los unos por los otros, dice la palabra, ¿sí? Entonces, cuando estamos orando y cuando estamos en comunión todos juntos, es difícil que el enemigo nos gane. Lo que hace que un soldado caiga es cuando el soldado se aparta del pelotón. Exacto, se aparta queda de solo. esa zona donde está cubierto, donde sabes que hay hermanos, o en este caso soldados, que te pueden ayudar, que te pueden salvar la vida, que si te estás cayendo no te van a dejar ahí, ¿sí? Imagínate que toque un Forrest, esos soldados que por más que estés tirado ahí te levantan y están, pues que paren. ¿Sí? Sí, definitivamente yo creo que el asunto de la guerra, el asunto de estar avisados, tiene mucho que ver, o tiene todo que ver con el hecho de nuestra responsabilidad, de tomarla en serio. Sí. Porque, híjole, hoy están dando, no quiero generalizar, pero están dando un evangelio tan barato, tan fácil, tan light, cómodo, que mucha gente se está yendo por ese lado y este evangelio ya no te pide vivir en santidad, este evangelio ya no te pide consagración. O sea, imagínate un soldado que no debe de tener cuidado de su cuerpo y de su condición física. Un gordito. Yo nunca he visto un soldado gordito. ¿Ustedes lo han visto? Por eso te digo, imagínate eso, ¿eh? No, tú con que estés aquí, pues con eso basta. No importa si tú le entras machín a las tortas de milanesa, tú aquí no hay bronca. Aquí todos nos levantamos a las 5 a entrenar, pero si tú quieres quedarte dormido, Ándale, no pasa nada. Exactamente. ¿Sí? Imagínate esos casos, o sea, ahora imagínate los que vayan en ese batallón, ¿querrán realmente luchar al lado de soldados así? No. No. Pero eso es lo que está pasando en medio de la iglesia cristiana, en medio de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un evangelio que ya no te pide consagración, un evangelio que ya no te pide santidad, un evangelio que te dice que, no sé, como que tiene la idea como Corea, ¿verdad? Si Dios le habla a él, ¿por qué a mí no también? Sí. Ahora resulta que todo mundo cree escuchar a Dios, pero nadie se atreve a decir, esta es la voz de Dios realmente, o estas características tiene la voz de Dios. No sé, es sorprendente porque a veces la gente que dice escuchar más a Dios es la que menos vive a la manera de Dios. Entonces, es ahí donde te das cuenta que hay un evangelio muy suave, muy cómodo, muy tranquilo. Hace unos días atrás me enteraba de un pastor que le decía a su congregación, no crean que yo oro, no crean que yo me la paso orando para preparar un mensaje. O sea, caray. delante de su iglesia diciendo esas cosas, tú dices, pues, entonces, ¿de qué se trata entonces? No, o sea, Dios a mí como quiera me habla. Caray. O sea, tú dices, pues qué rollo. Y luego, lo peor es que la gente se quede conforme incluso con esas declaraciones, porque no hay una exigencia de vivir en santidad, porque no hay
un impulso de decir, necesitas mejorar tu relación con Dios. No hay algo que te catapulte más alto, ¿verdad? Que te diga, oye, te veo en esta condición, pero me gustaría que explotaras el potencial que Dios puso en ti. Eres una persona con ciertas características y Dios te podría usar en esta área. Ya no lo hay, ya no existe, ¿verdad? Incluso las predicaciones han cambiado a conferencias y las conferencias han cambiado a coachings. Entonces, A motivacional. ¿verdad? Sí. No estoy en contra de los que digan la palabra conferencia, claro que no, tú puedes decirla, pero el asunto es que hemos ido restando y hemos ido manejando una serie de cosas para acomodar a los soldados o a la gente y que no se nos vayan, que se sientan tranquilos, que se sientan confiados, que se sientan seguros. Pero la seguridad más grande que tú puedes tener es cuando tú conoces la Escritura y que en medio de la guerra y en medio de la peor tormenta y en medio de la peor batalla, tú sabes que vas a salir victorioso. Yo creo que esa es la mayor seguridad. Sí, definitivamente. Y que ahorita es más importante la cantidad que la calidad. O sea, ahorita dices, no, pues en mi congregación hay 5,000, a decir, no, pues en mi iglesia nomás somos 20, pero esos 20 que están fortalecidos, están creciendo y que realmente sabes que van a pelear y van a salir victoriosos. ¿O cuántos se congregan? No el domingo, entre semana en tu iglesia. Porque probablemente tú tengas una iglesia de 50 personas y entre semana se vayan unos 30 a 40 congregando. Y tengas una iglesia de 1,000 personas y entre semanas se te congregan solamente 40. Sí, porque no tienen esa pasión y ese deseo por seguir al Señor. Solamente van porque pues hay que llenar la iglesia o van porque esta iglesia está mejor, está más bonita, está más grande y no te enseñan. Digo, yo en una ocasión llegué a ir, antes de venir aquí, yo llegué a ir a una iglesia muy grande, pero en realidad no me sentía a gusto porque no había quien te dijera, no había quien te enseñara, no había quien te discipulara. Yo decía, o sea, yo no me conformo con, yo quiero algo más, deseo algo más, ¿sí? Y creo que cuando a veces tenemos ese líder que te está llevando cada vez a más, tú te sientes más a gusto en ese lugar y que te está enseñando que constantemente tienes que prepararte. Digo, ahorita hablando en cuestión de mi pastor, y no es porque esté al lado, pero sabemos que cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, luego viene una apretadita de que no están haciendo esto, están descuidando esto, para mí es más importante esto, y nosotros de esa manera, pues ponemos atención. Es como el soldado cuando tiene el capitán, ¿no? ¿Cómo se llama? General, no sé cómo se le puede llamar, ¿sí? Que le dice, ¿sabes qué? No me estás haciendo las lagartijas como son, las vas a hacer otra vez 20 veces. Así es como los tratan, ¿sí? Ahora lo vas a hacer de otra manera y vas a hacerlas otra vez y hasta que te salgan bien. Y creo que eso es lo que te motiva y te hace crecer dentro del evangelio. Sí, definitivamente. Y es que, ¿qué decir? Imagínate, ¿qué decir en este tiempo de las reuniones de oración? Hoy la mayoría de iglesias ya ni siquiera tiene reuniones de oración. Mejor prefirieron hacerlas o cambiarles el nombre a reunión general porque la gente no quiere ni ir a orar. Sí. O sea, entonces la gente está acostumbrada a un ritual, porque así tal cual la gente lo quiere, ¿verdad? Un ritual donde hay alabanza y adoración. Después de la alabanza y la adoración queremos escuchar una conferencia del pastor porque a través de él el Señor nos va a hablar. Y yo no digo que Dios no te pueda hablar a través de él, claro que Dios lo puede hacer. El punto aquí es que lo más esencial se está haciendo a un lado y se está tomando lo más ligero posible y lo más cómodo para el soldado. Sí. Y el soldado, ahora sí, no sé si recuerdan una película, o si es que la llegaron a ver, una película que se llama Wall-E, donde supuestamente la humanidad se va en una nave espacial porque la Tierra sufrió no sé qué catástrofe y ahí no se puede habitar la Tierra, ahí están buscando vida.
Entonces, ¿qué sucede con esa gente? La gente empieza a tener todo automáticamente. Comida, descanso, todo lo que soñaste, todo está a la mano. La comida te la traen, estás descansando todo el día. Y la gente, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a ponerse obesos. Hasta el punto que ya no pueden moverse. O sea, pierden la movilidad. Pierden la movilidad, hasta ese punto llegan y literalmente no saben hacer nada. Nada, no saben hacer nada. Entonces, esa película nos da un panorama de lo que sucede cuando dejamos de hacer aquello para lo que fuimos diseñados. Nos volvemos obesos. Oye, pues es que todo quieres a la mano. Todo quieres fácil, todo quieres rápido, todo quieres ya. Yo he dicho esto muchas veces, somos la generación microondas. Quiero meter hoy mi oración y a los 2 minutos quiero la respuesta. Entonces, meto mi oración, le pongo 2 minutos y si Dios no me responde en ese momento me indigno. O sea, ¿para qué oro si Dios no, como quiera, no responde? ándale. Ya tengo 5 días orando y no responde. ¿Y qué decir del ayuno? Nunca había orado tanto, ya tengo 5 días orando seguidos. Exacto. Oye, ¿y qué decir del ayuno? Sí. Una cuestión súper importante en la preparación de un soldado del batallón de Dios. O sea, una preparación tan importante que si tú hablas con esta generación acerca del ayuno, te van a decir, ¿y cómo se hace? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo? O sea, ayunar es no comer nada. Entonces, O de que te levantas a las 10 de la mañana y ya para las 2 ya estás comiendo. sí, ándale, ¿no? Oiga, Ay, pastor, estoy ayunando, pastor. yo me levanto como a las 11, para la hora de la comida ya está bien que coma, a las 2 de la tarde. Entonces, no, pues mejor ni te malpases. Échate un licuado mejor. Sí, mejor ni te malpases. Entonces, dejamos lo realmente esencial de nuestra preparación como soldados. Y es ahí donde los soldados, otra vez digo, están muriendo. Porque no leímos el manual de preparación del soldado. Por eso no sabemos del aviso. Y creo que esa preparación que debimos haber adquirido durante mucho tiempo, esa preparación era la que nos iba a fortalecer para esta guerra, pongamos la guerra de la pandemia. Exacto. Si nosotros hubiéramos estado preparados, si nosotros hubiéramos estado ejercitándonos en cuestión espiritual, no hubiésemos caído en esa guerra, no hubiésemos sido muertos en esa guerra. Pero ahí es donde usted lo decía hace rato, ahí es donde nos dimos cuenta que en realidad solamente éramos parte de una iglesia, pero no formábamos realmente una intimidad con Jesús. Exacto. O que hay ocasiones que pensamos que siempre va a ser entrenamiento, pero no que realmente va a haber un punto en el que vamos a tener que salir Tienes a que la entrar batalla. a la batalla. Sí. Pues tiene que suceder. Fíjate, mira, Valente hace un comentario. Yo tuve una experiencia, dice, me marcó mucho, estuve preso en Estados Unidos y en Estados Unidos nos levantaban a las 5 de la mañana a rasurarnos para poder almorzar, y aquel que no se levantara a esa hora a rasurarse y asearse, le retiraban la comida. Hoy en día en el Evangelio queremos hacer muchas cosas sin tener una preparación previa. No sé si vaya más o menos de la mano, pero considero que sí, un ejemplo que a mí me marcó mucho. O sea, que por supuesto que sí tiene que ver, Sí. porque tú entras a una disciplina, estás hablando de una nación diferente. Todos aquellos que hemos entrado al reino de Dios, todos aquellos que somos parte del reino, deberíamos de caminar con la mentalidad del reino. Y la mentalidad del reino no se mueve con la mentalidad de la tierra. Eres parte de un ejército, pero no es un ejército de esta tierra, es un ejército glorioso, es el ejército de Dios, y en esa disciplina tendríamos que caminar. Sí. Entonces, me llama la atención también lo que dice Romanos 8:18, dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Precisamente lo que acabo de decir, o sea, el galardón, el resultado de esta guerra no es aquí en la tierra. No. Ya, aquí tienes que seguir batallando
hasta que dejemos de estar aquí en la tierra. Va a haber batalla tras batalla, va a haber sufrimiento tras sufrimiento, va a haber cuestiones que a lo mejor vas a sentir que te están matando, que te están ahogando, pero como dice Job capítulo 36:15, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Hijos. Eso es lo que dice Job. Fíjese, acaba de decir algo muy importante, pastor, porque dice que constantemente nosotros estamos batalla tras batalla, ¿verdad? No es que venciste una batalla y ya no va a haber. Cuando lees el Antiguo Testamento, dice la Biblia que había un tiempo donde salían a pelear, donde los reyes inclusive tenían que salir a pelear, y habían tiempos de guerra, habían tiempos donde, ¿sabes qué? Es tiempo de pelear, es tiempo de luchar. Y como cristianos también tenemos esos tiempos que a veces no nos damos cuenta. De hecho, incluso Job también dice, es muy corta la vida y muy largo el sufrimiento. Sí. Porque no terminas de batallar. Ajá. O sea, sales de una, entras a otra, sales de otra y entras a otra. Y la batalla, yo creo, más constante es con nuestra propia carne, ¿sí o Con no? nuestro propio yo. Exacto. Sí. Esa es la batalla más constante y más real que tú puedes ver. El yo cuando dices, quiero comenzar a buscar a Dios, y suena tu despertador a las 6 de la mañana y dices, 5 minutos más. Y esos 5 minutos más se pasa una no, ya hora. está a las 8 de la mañana, a la hora de ir a trabajar, ya te levantas, ¿no? Sí. Entonces, O tan simple cuando uno se propone hacer ejercicio. ándale, Sí. oye, Ya voy a hacer ejercicio esta o semana. ponerte a dieta, mano, pelear con tu Con lo que a ti yo. te gusta. Exacto. Tengo con una semana tu sin propia coca. Mire mi carne, mano, con mire tu mi mano. ya estás empezando a temblar con una semana sin coca. Y eso porque fue el ayuno. Tengo 5 días para ser exactos. Ya quiero que sea domingo. De verdad que es una batalla tan constante y tan real. ¿Cuántos de nosotros batallamos precisamente con esa condición? Quisiéramos tener un cuerpo atlético, pero estamos batallando con nosotros mismos. Sí. Con el hecho de que, híjole, ¿qué voy a comer ahorita en la mañana? Unos taquitos a vapor. Para los que nos ven en la Ciudad de México, son como los tacos de canasta. Son como los tacos de canasta. Bueno, pero los de allá están más ricos. Sí, los de canasta están buenísimos. Entonces, es algo así, ¿no? Te levantas y en lugar de decir, pues es que ya decidí cuidarme, dices, pues unos taquitos de vapor no me caerían nada mal. De chicharrón, por favor, y de deshebrada. Y tienes dos opciones: o alimentas tu carne o realmente la empiezas a matar. Exacto, empiezas a cambiar los hábitos. Y fíjate que hasta en esos hábitos siempre es bueno tener un cómplice, siempre es bueno que alguien te esté apoyando, que alguien esté contigo. Por decir, en casa nos propusimos todos ¿sabes qué? Vamos a dejar de comer ciertos alimentos, y es entre todos. Y cuando estás entre todos, como que no puedes fallarles, como que no puedes decepcionarlos también, porque están todos en complicidad. Sí, No, de porque hecho. todos tienen la misma visión. Sí. Y en realidad para eso es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Todos Exactamente. esa misma visión que tú dices, pues no puedo fallar porque mi decisión le va a afectar al otro. Es como cuando, no sé si te pasa que de repente el ayuno, ahorita que ponía el ejemplo el pastor, o sea, si uno no se propone ayunar, uno no ayuna. Sí, pero de repente viene un hermano, viene el pastor, viene un líder que, ¿sabe qué? Vamos a ayunar durante tantos días, y tú dices, pues ya están todos ayunando, pues tengo que comprometerme, tengo que hacerlo porque ya todos están ahí, ni modo de decir que no. Ni modo de decir, no, oiga, lo que pasa es que yo tengo un convivio. Tengo una fiesta. Entonces, no, pues no es así, ¿va? Yo creo que, fíjate algo que me encuentro aquí en Lamentaciones capítulo 3, dice, invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. La parte final es lo interesante. Y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás esperando un resultado. Entonces, te conviene soportar el sufrimiento, y dice ahí, es conveniente aprenderlo desde tu juventud. A mí me sorprende mucho. Hace poco un amigo me dijo, oye, discúlpame que te escriba,
mi mamá, me dice él, mi mamá quiere tener contacto contigo, quiere agregarte a Facebook porque el otro día compartí un video tuyo, le gustó, etcétera, 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 y ella quiere tener contacto contigo. Adelante, no tengo problema. Es muy buen amigo mío. Me agrega a su mamá y yo cuando alguien me manda solicitud de amistad, siempre trato de ver quién es, ¿verdad? Porque luego hay cada infiltrado que no sabes qué va a ocurrir. Entonces le doy clic al perfil de la mamá y yo digo, ¿y esta muchacha quién será? Entonces, pues no daba y no daba y no daba. Entonces comencé a ver sus fotos para saber quién era y resultó que veía a mi amigo ahí. Y le pregunté, oye, ¿ella es tu mamá? Y me dice, sí, ella es mi mamá. Le dije, no te pases, parece de tu edad. Y me dice, mi mamá hace ejercicio desde que era jovencita. Ay, Oh, yo me quedé asombradísimo, asombradísimo. Él, particularmente él, hace demasiado ejercicio. Entonces sus buenos hábitos fueron aprendidos desde su mamá. Y tú ves a una señora de poco más de 50 años como si fuera una jovencita. ¿Ah? sí, sí es. Entonces, son las cosas que dices, caray, vale la pena luchar contra tu propia carne. ¿Sí? Y vale la pena luchar contra tu propia carne también en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque si nos ejercitamos espiritualmente, si logramos dominar nuestra carne, no habrá proceso que no podamos atravesar. Claro. O sea, porque tenemos plena confianza en Dios, porque conocemos el aviso, cosas que dijimos ahorita. Sí. Conocemos el aviso, tenemos confianza en Dios, entendemos la cuestión de los procesos y que cada cosa que vivimos es para aprender algo. Entonces, todas esas cosas son las que nos llevan a decir, guerra avisada No mata soldados. Vamos a conocer perfectamente el campo de batalla. Exacto. Sí. Exactamente. Hijo, eso, pues se nos acabó el tiempo, mi pastor.